Buenas tardes a todas y todos. Vivimos un momento histórico en el que la migración ha dejado de ser un hecho esporádico para convertirse en un rasgo permanente de nuestras sociedades. Como venezolana, radicada en Chile desde el año 2022, he podido constatar que al igual que en otros países de la región, este territorio ha recibido en las últimas 2 décadas la llegada de personas con nuevos acentos, costumbres y proyectos de vida. Estos nuevos rostros no solo enriquecen la diversidad cultural, sino que también nos invitan a replantear las bases de nuestra cohesión social. El cambio evidentemente es profundo y el desafío sin duda es mayúsculo. La migración ha sido y seguirá siendo un rasgo constitutivo de la sociedad chilena. No es un fenómeno pasajero ni aislado, forma parte de su historia e identidad. Chile se ha transformado con la llegada de nuevas personas y comunidades, desde los primeros movimientos poblacionales hasta las olas más recientes. Esta presencia enriquece, pero también evidencia un desafío, la xenofobia, que en distintos momentos se ha expresado primero hacia colombianos, peruanos y haitianos, y hoy con especial intensidad hacia los venezolanos. Estas tensiones muestran que la integración no es automática y que los prejuicios siguen amenazando la posibilidad de construir sociedades inclusivas. De hecho, durante los últimos años de regímenes fascistas en Europa, este país recibió migrantes que huían de la persecución política, la guerra o la discriminación étnica y religiosa. Españoles, italianos, alemanes, polacos, judíos, sirios, libaneses, todos encontraron aquí un refugio y una oportunidad para reconstruir sus vidas. Esa migración histórica nos recuerda que la llegada de nuevas culturas ha sido siempre una oportunidad, pero también un reto para la cohesión social. Tampoco podemos olvidar que Chile ha sido un país de exilio. Tras el golpe de Estado de 1973, más de 200.000 personas se vieron forzadas a abandonar el país, buscando refugio en Argentina, México, Cuba, Venezuela, Francia y España. Este éxodo fue impulsado por la persecución política, la represión y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha documentado asesinatos, detenciones y desapariciones durante ese periodo. Todo esto nos recuerda que la migración no siempre es una elección, muchas veces es un acto de supervivencia y resistencia. El desafío entonces es transformar la diversidad en oportunidad, conversar en lugar de temer, confiar en lugar de desconfiar, solidarizarnos en lugar de juzgar. La cohesión social y la construcción de paz requieren que todos, chilenos, inmigrantes, seamos parte activa de un proyecto común que valore la riqueza cultural, respete las diferencias y promueva la equidad. Porque hablar de migración en Chile no es solo hablar de cifras o de trámites, es hablar de rostros, de historias y de sueños compartidos, de quienes llegaron hace décadas, de quienes fueron exiliados por persecución política y de quienes hoy buscan aquí nuevas oportunidades. En esa convivencia cotidiana reside la posibilidad de construir un país más justo y más unido. De acuerdo con la información del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, quiero compartir con ustedes un panorama sobre la migración venezolana en este país, un fenómeno que ha marcado profundamente la dinámica social en los últimos años. En primer lugar, si miramos los censos de población realizados entre los años 2002 y 2022,
junto con el trabajo conjunto entre el Servicio de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas para los años más recientes, del 2018 al 2022, observamos con claridad cómo la presencia de personas venezolanas en Chile ha crecido de manera significativa en estas últimas 2 décadas. En segundo lugar, si revisamos los permisos de residencia tramitados entre el 2014 y el primer semestre del 2022, encontramos diferentes etapas de este proceso. Están las residencias temporales solicitadas y aquellas que efectivamente fueron otorgadas. Luego, muchas personas avanzan hacia la residencia definitiva, nuevamente con registro de solicitudes y aprobaciones. A esto se suma un nivel más profundo de integración, la nacionalización. Allí también encontramos 2 dimensiones, las solicitudes presentadas y las otorgadas, que presentan un paso decisivo hacia la plena incorporación en la sociedad chilena. Ahora bien, es importante aclarar que estas cifras deben leerse con cuidado. No se pueden sumar directamente, porque una misma persona puede haber pasado por varias etapas. Primero una residencia temporal, luego una definitiva y finalmente la nacionalización. Por eso hablamos de procesos, no de números absolutos de población. Quiero subrayar además que los datos del Servicio Nacional de Migraciones reflejan actos administrativos, es decir, los trámites realizados y resueltos. Los censos realizados no representan con exactitud la totalidad de personas venezolanas que viven en Chile, por cuanto los que ingresan por pasos no habilitados no entran en estas estadísticas. Lo significativo me permite identificar tendencias claras de asentamiento, permanencia e integración. Y aquí hay un punto clave, la percepción de que hay demasiados inmigrantes. Muchas veces se sostiene en cifras mal interpretadas. De hecho, en los últimos 2 años, un número menor y no por ello menos importante de venezolanos con altos niveles académicos y productivos se han desplazado nuevamente hacia otras latitudes, principalmente Europa y Oceanía, por motivos diversos. Estos movimientos recientes no siempre quedan reflejados en los censos, lo que nos muestra que la migración es un fenómeno vivo, dinámico y cambiante. Después de este recorrido histórico y reflexivo sobre la migración en Chile, quisiera invitarlos ahora a mirar el presente con datos concretos, porque si bien la migración está hecha de historias y rostros, también es importante observar sus dimensiones estadísticas para comprender mejor el fenómeno. Después de mirar las tendencias generales, quiero que nos detengamos en un punto clave. ¿De dónde vienen las y los migrantes que hoy conforman esta diversidad en Chile? Según la estimación más reciente, al 31 de diciembre de 2023, la población extranjera residente en Chile alcanzó casi 1.920.000 personas. Esto equivale a cerca del 10% de la población nacional. Para dimensionar este crecimiento en comparación con el 2022, significa un aumento del 4,5%. Y si lo miramos desde el 2018, hablamos de un crecimiento de casi 47% en apenas 5 años. Ahora bien, ¿quiénes conforman esa población? En primer lugar, Venezuela, con más de 728.000 personas, para un 38% del total de migrantes. Su crecimiento en 5 años ha sido de más del 100%, reflejando una crisis estructural. En segundo lugar, Perú, con 260.000 personas, equivalentes al 13,6%, un flujo más antiguo, sostenido en el tiempo, que ya no es solo laboral, sino también de familias que se han asentado de manera permanente.
Luego Colombia con 209.000 personas, es decir, el 10,9% del total. Aquí se entrecruzan motivos económicos y también factores vinculados a la inseguridad y la violencia. Finalmente, Haití, con más de 188.000 personas, casi el 10% de la población migrante. Un grupo que enfrenta desafíos particulares como son las barreras del idioma, la discriminación y la necesidad de políticas de reunificación familiar. Recordemos, por ejemplo, el programa chileno que permitió reunir a más de 15.000 haitianos en los últimos años. Si unimos estos 4 países, Venezuela, Perú, Colombia y Haití, hablamos de más del 70% de toda la población migrante en Chile. Hay otros datos que enriquecen este panorama. La mayoría de los migrantes se concentra en la franja de 30 a 39 años, especialmente entre los 30 y 34. Los niños, niñas y adolescentes representan casi un 16% del total, lo que muestra que esto no es solo un fenómeno de adultos trabajadores, sino de familias enteras y de futuras generaciones. En cuanto a la distribución territorial, más de la mitad de los migrantes, 58,8%, vive en la región metropolitana. Le siguen Antofagasta y Valparaíso con cerca del 7,6% respectivamente. Estimada audiencia, esta radiografía estadística nos muestra que la migración en Chile ya no es marginal ni pasajera. Es un fenómeno estructural con rostros, edades y territorios muy concretos. Y lo más importante, detrás de cada cifra hay una historia, un sueño y también un desafío de integración que interpela a la sociedad chilena en su conjunto. Ahora bien, junto a las cifras de crecimiento y diversidad, hay un dato que no podemos pasar por alto: el aumento sostenido del rechazo hacia la migración en Chile. En 2021, los registros mostraban un 64% de percepciones negativas hacia la inmigración. Apenas un año después, esa cifra subió al 71%. Un salto en tan corto tiempo que revela tensiones profundas y que nos habla de un clima social cada vez más hostil hacia los migrantes. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Pues existen varios factores que convergen. Una sobrerepresentación mediática de hechos delictivos vinculados a personas extranjeras que refuerzan estigmas y narrativas de criminalización. El incremento de la migración irregular por pasos no habilitados en el norte, que genera en la ciudadanía la sensación de pérdida de control del Estado. La percepción de competencia por recursos y servicios públicos, salud, educación, vivienda, empleo, en un contexto de limitaciones estructurales. Y por supuesto, un escenario socioeconómico adverso. Primero la pandemia, luego la inflación, lo que facilita el avance de discursos nacionalistas y excluyentes. Desde una mirada académica, el rechazo a la migración no puede entenderse solo como una opinión pública pasajera. Es más bien el resultado de la interacción entre discursos políticos que muchas veces instrumentalizan la migración con fines electorales, prácticas institucionales que pueden facilitar o trabar la integración, y factores estructurales como la desigualdad y la segregación que agudizan tensiones entre la población local y la extranjera. Lo preocupante es que el salto de un 64% a un 71% en apenas un año no es solo un cambio cuantitativo, sino un síntoma cualitativo. Refleja la creciente fragilidad de la cohesión social
en torno a la diversidad y la convivencia intercultural. De mantenerse esta tendencia, el riesgo es claro: la consolidación de un clima de hostilidad y exclusión con efectos negativos tanto para las comunidades migrantes como para la sociedad chilena en su conjunto. Por eso se vuelve urgente avanzar hacia políticas públicas que promuevan información veraz y equilibrada sobre la migración y su aporte, refuercen la integración social, cultural y económica de las personas migrantes y reduzcan la percepción de amenaza mediante una gestión más eficiente y transparente de los flujos migratorios. En suma, la evolución del rechazo a la migración constituye una alerta sobre la necesidad de repensar las bases de la cohesión social y fortalecer la convivencia intercultural en Chile. Cuando hablamos de cohesión social, no nos referimos a un concepto abstracto o lejano. Estamos hablando de algo muy concreto: confianza, participación y sentido de pertenencia. Es decir, que todas las personas nacionales y migrantes se sientan parte de la comunidad, confíen en sus instituciones y tengan la posibilidad de construir activamente a la sociedad. En el escenario actual de migración en Chile, esta idea enfrenta varios desafíos. Primero, la integración laboral y económica. Muchos migrantes llegan con estudios, experiencia y habilidades valiosas, pero se encuentran con barreras para el reconocimiento de sus competencias. Esto los empuja a la informalidad, a salarios bajos o incluso a situaciones de explotación. Así, la exclusión se perpetúa y se limita su capacidad de aportar plenamente a la sociedad. Segundo, el acceso a servicios y derechos. Salud, educación, vivienda son derechos básicos que muchas veces se ven obstaculizados por la desinformación, las trabas burocráticas o la discriminación. La consecuencia es clara: desigualdad en las oportunidades de integración y en el ejercicio de la ciudadanía social. Tercero, las percepciones y los discursos sociales. Aquí entramos en un terreno más sensible: la xenofobia, el rechazo y la estigmatización. Estas actitudes, aunque no siempre visibles, erosionan la convivencia cotidiana y se alimentan de narrativas que exageran los efectos negativos de la migración, debilitando la confianza mutua que es indispensable para una sociedad cohesionada. Cuarto, el marco legal y regulatorio. Los procesos de regularización y permisos suelen ser lentos e ineficientes. Esto no solo retrasa la inserción formal de los migrantes, sino que también los expone a la precariedad, generando un círculo de vulnerabilidad que afecta tanto al migrante como a la comunidad en general. Todos estos desafíos nos recuerdan algo fundamental: la cohesión social no ocurre de manera automática, requiere voluntad política, requiere políticas públicas integrales y requiere también la participación activa de las comunidades. Solo en un compromiso que garantice estos derechos y oportunidades se podrá avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y solidaria. En medio de los desafíos, también es importante destacar las experiencias positivas que Chile ha venido desarrollando para transformar la migración en un proceso más justo e inclusivo. Un ejemplo claro es la certificación de competencias laborales impulsadas por la OIT y Chile Valora. Gracias a este programa, muchas personas migrantes han podido validar sus saberes y experiencias aún sin contar con un título formal. Esto abre la puerta al empleo formal y disminuye la desigualdad, al reconocer que el conocimiento no siempre viene marcado en un diploma. Otro avance importante es el sello migrante
implementado en algunos municipios. Se trata de un reconocimiento a aquellas comunas que impulsan políticas inclusivas, fomentando la participación activa de personas migrantes en la vida comunitaria y fortaleciendo el acceso a servicios. También podemos mencionar los proyectos de vivienda con enfoque intercultural que no solo ofrecen un techo, sino que integran prácticas culturales, costumbres y formas de convivencia respetuosa entre chilenos y migrantes, mostrando que la integración también ocurre en lo cotidiano. Finalmente, los espacios comunitarios interculturales se han convertido en verdaderos lugares de encuentro, diálogo y construcción conjunta. Allí el intercambio cultural no es visto como una amenaza, sino como un motor de integración y de cohesión social. Ahora bien, si cambiamos el lente, podemos reconocer que la migración no es solamente un desafío, también puede ser una gran oportunidad. Primero, para prevenir conflictos sociales, cuando existen políticas de inclusión, el potencial de tensiones disminuye, porque la integración genera mayor convivencia y menor discriminación. Segundo, la diversidad como capital social. Los saberes, lenguas, gastronomías, expresiones artísticas y miradas diversas que aportan las personas migrantes enriquecen profundamente a la sociedad. Esa diversidad no solo amplía horizontes culturales, sino que impulsa la creatividad y la innovación. Tercero, la migración contribuye al rejuvenecimiento poblacional. En un país como Chile, marcado por el envejecimiento, la llegada de familias migrantes con hijos significa dinamizar la población, fortalecer la fuerza laboral y proyectar sostenibilidad demográfica. Y finalmente, un impulso a las economías locales. Muchos migrantes emprenden, crean pequeños negocios y generan empleo, revitalizando barrios y ciudades que en algunos casos estaban en riesgos de estancamiento. En resumen, cuando se aborda de manera adecuada, la migración no es una carga, sino una oportunidad para construir sociedades más dinámicas, diversas y cohesionadas. Hoy, desde este espacio académico, quiero recordarles que hablar de migración es hablar de vidas, de proyectos, de sueños que cruzan fronteras en busca de dignidad. Y lo digo no desde la distancia de la teoría, sino desde la experiencia vivida. Como venezolana en Chile, he sentido en carne propia lo que significa ser migrante, la esperanza que se guarda en la maleta, pero también los miedos y las barreras que se enfrentan en el camino. La universidad, este espacio de pensamiento crítico y construcción de saberes, tiene un papel irreemplazable en la configuración de sociedades más justas e inclusivas. Aquí se generan debates que pueden transformar mentalidades y se forman profesionales que mañana tomarán decisiones con impacto real en la vida de las personas. Por eso, aquí debemos sembrar la convicción de que la diversidad cultural no es una carga, sino un recurso invaluable para el desarrollo humano, social y económico. Chile hoy se encuentra ante una oportunidad histórica: construir cohesión social en un contexto de diversidad creciente. Esa cohesión no se logra excluyendo ni levantando muros, sino creando puentes, reconociendo derechos y entendiendo que la riqueza de una nación también se mide en su capacidad de acoger, integrar y aprender de quienes llegan. Muchas gracias por la atención prestada.